Es a partir de 1875 cuando se inicia el último periodo de la historia de España del siglo XIX, la Restauración. Comienza con el pronunciamiento de Martínez Campos en 1874 y termina con el golpe de estado de Primo de Rivera en 1923, con un importante punto de inflexión en 1898. Algunos historiadores consideran que la Restauración llega hasta 1931, cuando se implanta la Segunda República. Sea como fuere, Antonio Cánovas del Castillo orquestó un sistema caracterizado por una estabilidad política inédita hasta ahora. El ejército se aleja de la vida política y por la vuelta al conservadurismo, pues fue una época dominada por la burguesía, con un sistema político bipartidista gracias al caciquismo y a las elecciones falseadas. En la evolución de la Restauración debemos distinguir tres fases. La primera, que llega hasta 1885, cuando muere Alfonso XII, la segunda, en la que su viuda, María Cristina de Austria, ejerce la regencia durante la minoría de edad de Alfonso XIII, y la tercera, que empieza en 1902 con la mayoría de edad de Alfonso XIII. En las dos primeras fases hablamos de restauración. En la tercera, el sistema canovista entra en crisis hasta que se deshace en 1923 con la dictadura de Primo de Rivera. Una dictadura que finalizará en 1930 y que arrastrará en su caída a la propia monarquía en 1931. La restauración monárquica. La monarquía restaurada, Alfonso XII. Fue durante el periodo inestable del sexenio democrático cuando fue tomando cuerpo la idea, hábilmente dirigida por Antonio Cánovas del Castillo, de proclamar rey de España al hijo de Isabel II, Alfonso XII, y restaurar en su persona, de esta manera, la monarquía de los Borbones. Políticos conservadores, hombres de negocios y militares apoyaban esta restauración borbónica porque compartían una misma concepción del Estado, la defensa del orden social, la propiedad privada y la confianza en la monarquía como una garantía de estabilidad política. Alfonso XII, al contrario que su madre, fue educado en las mejores escuelas europeas de la época. Cánovas preparaba de forma prudente la vuelta de los Borbones a España, redactando en diciembre de 1874 el Manifiesto de Sandhurst, que firmó Alfonso XII en esa ciudad inglesa donde estudiaba, siendo su carta de presentación a los españoles. Sin embargo, los acontecimientos se precipitaron. Martínez Campos da un pronunciamiento en Sagunto y proclama a Alfonso XII como rey de España. Contra los deseos de Cánovas, la monarquía borbónica había sido restaurada mediante un golpe militar. Cánovas calificó despectivamente a este golpe como botaratada, puesto que él hubiera preferido que se implantara a través de medios legales. Tras la entrada triunfal en Madrid de Alfonso XII el 15 de enero de 1875, el nuevo rey no defraudó a nadie. Por su juventud, actitud comprensiva e inteligencia, pronto se ganó la simpatía popular y de la clase política, favoreciendo por tanto el éxito del nuevo sistema de la Restauración y convirtiéndose en uno de sus grandes símbolos. El sistema canovista. El sistema de la Restauración fue ideado y ejecutado por Antonio Cánovas del Castillo, un político liberal conservador que había formado parte de la Unión Liberal de O'Donnell y tenía un conocimiento muy profundo de la historia de España, con una idea clara, por tanto, de lo que tenía que ser como nación. Los principales fundamentos del sistema canovista son: la Restauración constituía la vuelta de la dinastía borbónica y la superación de la inestabilidad social y política del periodo anterior, del sexenio democrático. Establecimiento de una constitución moderada y flexible, que estableciera unas reglas de juego abiertas para recoger en su seno a todas las ramas del liberalismo, que evitara así los pronunciamientos y mantuviera un orden político y público estable. Era una síntesis entre lo viejo y lo nuevo, entre el legado de la propia historia de España y los ideales progresistas del sexenio. Estos principios eran la libertad, la propiedad, la monarquía, la dinastía borbónica y el gobierno conjunto del rey con las cortes. Civilismo frente a militarismo. Se concibe el poder civil como superior al militar, porque tiene la legitimidad que le da la voluntad nacional, manifestada a través del sufragio, a través del voto. Búsqueda de acuerdos. Cánovas era enemigo de las posturas inflexibles e irreconciliables. Para que todos se entiendan, era preciso que uno y otro cedieran, siendo posible así reconocer al enemigo cada uno de sus derechos y todos se integrarían en el sistema. A partir de estos principios, se configuraba en definitiva un pacto entre todas las fuerzas políticas, que posibilitaba así una convivencia pacífica en una monarquía parlamentaria. Tal pacto,
quedaría fundamentado en una nueva constitución que debía ser ampliamente consensuada. El poder debía ser compartido de forma alternativa entre los dos grandes partidos, el conservador y el liberal, que renunciaban a los golpes de Estado, a los pronunciamientos, como mecanismo para acceder al gobierno. El sistema político de la Restauración tenía un carácter netamente conservador y se asentaba en el sistema parlamentario liberal, pero escasamente democrático, puesto que no reconocía el sufragio universal masculino. Sus pilares básicos eran la corona, los partidos dinásticos y el ejército. La monarquía se consideraba una institución incuestionable y permanente que se hallaba por encima de cualquier decisión política. Su papel era ejercer como árbitro en la vida política y garantizar el buen entendimiento y la alternancia en el poder entre los partidos políticos. La Constitución de 1876. La Constitución de 1876 estuvo vigente en la vida política española durante más de medio siglo. Se caracterizaba por ser un texto que equilibraba las ideas moderadas de 1845 y las revolucionarias de 1869. En su primer título se recogían los derechos individuales característicos del liberalismo progresista, la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, la libertad de residencia, de conciencia, de expresión, de enseñanza, así como los derechos de reunión y asociación. Sin embargo, el espíritu del liberalismo doctrinario conservador de la Constitución de 1845 le da un aspecto moderado. Se establece la soberanía compartida del rey con las Cortes, el rey es inviolable, sanciona y promulga las leyes, disuelve las Cortes y tiene derecho a veto, un sistema bicameral, donde hay un Senado integrado por diputados nombrados por el rey, normalmente eran los grandes contribuyentes, y por diputados elegidos por corporaciones, por la Iglesia, por la universidad, etc. Además, había un Congreso de los Diputados con miembros elegidos por los ciudadanos, un diputado por cada 50.000 habitantes. Se expresa también la confesionalidad del Estado, definiendo la religión católica como la oficial de España. Aun así, en su artículo 11, uno de los más polémicos, se establece la libertad de culto. Se establece también el Estado centralizado. Los ayuntamientos y las diputaciones estaban bajo el control del gobierno. La Constitución de 1876 no determinaba el tipo de sufragio, pero según la Ley Electoral de 1878, el sufragio era de carácter censitario. Solo el 3% de la población podía votar, quedando excluidas las clases populares de la vida política. El sistema canovista introducirá después, gracias a Sagasta, un elemento democrático, al implantar en 1890 el sufragio universal masculino, el derecho al voto de todos los hombres mayores de 25 años. Pero una cosa era la constitución formal del país y otra la realidad social. Existía un desfase entre la constitución, técnicamente aceptable, y la realidad de una España en su mayor parte campesina y analfabeta, lo que dio lugar a un funcionamiento anómalo del sistema que fue aprovechado por las fuerzas sociales opuestas.